Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Servivan 3, familia querida. Bueno, son las 7:21 y tenemos exactamente 21 minutos tratando de conectarnos con esta maravillosa señal de Valora Radio. Como previamente ya viste, nuestra súper invitada, tuvimos increíble desconexión. Ahora sí, no nos pudimos conectar, pero como la vieron, ella estaba súper puestisísima. Y bueno, aquí me pidieron que me quedara, me voy a quedar con muchísimo gusto. No traigo un tema preparado como tal, yo no, pero el Espíritu Santo sí. Y Él es el que se las gasta, el Espíritu Santo, mi rey, el que santifica, la Trinidad completa, que sabe ahogar el mal en abundancia de bien. Iracema, yo sé que en algún otro programa la vamos a tener, y si no, ya se los dije, vamos a grabar algo con ella porque trae un testimonio de vida muy, muy bonito. Y aquí con el rosario le vamos a dar martillazos a todo ese enemigo en el nombre de Cristo que no quiere que hoy hablemos de los milagros que ha hecho Dios por intercesión de la Virgen María. Y bueno, como te digo, no hay programa preparado, pero traigo muy fresco de alguna manera los temas que estamos dando en nuestro curso de Cristifícate, que es, estamos hablando totalmente de la Virgen María. Y coincidencia, ya sabes, en el mundo de Dios no hay coincidencias. Iracema era también algo de lo que nos iba a platicar, el poder de la Virgen en todo lo que la Virgen tuvo que ver en esta maravillosa conversión que ella tuvo. Entonces, sin más, vamos a hablar de ella, vamos a hablar de la Virgen María, de atributos, de cualidades que tú y yo, mujeres, y tú, varón, conviene que le imitemos. Vamos a ver cuánto alcanzamos a platicar de aquí a que sean 10 para las 8, va a ser un programa cortito, pero bueno, el chiste es hacer algo y el chiste es que ayudemos a papá Dios a ahogar el mal en abundancia de bien. Y bueno, de María, mi gente linda, de María podemos, no podemos. De María debemos imitar todo. De esa figura de María, de esa que es la toda pura, la que el Génesis nos habla de que por una mujer, ¿sí? Por una mujer que escuchó al enemigo, que seréis como dioses, por una mujer entró el pecado, así lo vamos a decir. Luego viene la nueva Eva, la mujer por quien entra el perdón, la mujer por quien entra la obediencia, la mujer en el Génesis, la Eva antigua, digamos, la madre de toda la creación, Adán, la madre, el padre de toda la creación, por ellos entró el pecado. Y por la nueva Eva, la Virgen María, entra la redención, entra la salvación. Entonces, ¿cuánto podemos aprender tú y yo de ese fiat? Te recomiendo un artículo que alguna vez compartimos si no me equivoco, fue Misioneros Digitales, Misioneros Digitales Católicos o Católicos Digitales, ahorita no lo tengo muy fresco, el fundador es el que tiene esta famosa frase de hasta el cielo no paramos, donde hablo de esos atributos que conviene que imitemos, como ese eche, aquí estoy, cuando se le aparece el ángel y todas esas respuestas que fue dando. Y bueno, hoy nos vamos a enfocar en estas de un artículo que también tomé de Aleteia y también en este me estoy basando para dar nuestras pláticas en Cristifícate. Una de las actitudes y uno de los atributos más loables que las Sagradas Escrituras hacen mucho hincapié en eso, es el silencio interior, el silencio de María. Mira,
Ah, ahorita con lo que nos pasó con la guapísima Iracema, pues perfectamente como humanas, como mujeres que luego nos tildan de escandalosas, bueno, podríamos armar todo un escándalo y un sobresalto lo que nos pasó, y esto es del chamo, que no sé qué. Tú y yo con santa paz, porque sabemos que cosas pasan, y no digo nada más estas cosas, en la vida cosas suceden. Y y sin embargo, tú y yo, mujeres de fe, vamos a ir manteniendo ese silencio interior, que no es que las cosas, pues, no nos choquen, no nos, pues, no sobresalten de repente o no nos choquen de repente, pero tú y yo con ese silencio interior que es fruto de una vida de piedad, con ese silencio interior que es fruto de una vida de confianza, ¿sí? Obviamente, imagínate, hoy es lunes, justo hoy meditamos los misterios gozosos. Justo hoy nuestro primer misterio es la encarnación del divino verbo. Y es cuando hoy podemos meditar en ese silencio interior de María cómo se sobrecoge ante la visita del ángel. Se sobrecoge, no duda, como dudó, ay, te traigo una memoria, ¿cómo se llama al que dejó mudo? ¿Cómo se llama? Díganme, por favor, que se me fue al que dejó mudo cuando supo que iba a ser papá. Y hasta que no nació, eh, ah, ¿Zacarías? ¿Fue Zacarías? Ay, no traigo una memoria que de chorlito que no sé, pero bueno, que lo dejó mudo por haber justo dudado. María no duda, María conocía las escrituras, pero ella también sabía que a pesar de que ya se había desposado con José, digamos, pues no había conocido hombre, como ella dice, ¿cómo puede ser esto posible si José, San José y ella tenían ese voto de castidad, ¿no? Entonces, ella medita todo eso sabiendo, les digo, sabiendo las promesas de salvación, conociendo todas las escrituras. Ella estaba acostumbrada a meditar la palabra del Señor, ¿sí? Ella reconoce el lenguaje divino y es lo que tú y yo podemos llegar a hacer, ¿sí? Cuando tenemos una profunda vida de piedad, cuando tenemos una profunda vida de oración y de sacramentos. Se nos desarrolla un discernimiento muy, muy muy suave, muy delicado, y el espíritu, nuestra alma espiritual, sabe reconocer la voz del enemigo y sabe reconocer la voz de Dios. Y es justo lo que pasa con María, que sabe que este es verdaderamente un mensaje en el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, a eso voy con esta primera enseñanza de aprender de María a tener ese silencio interior que nos invite a vivir en esa sintonía de amor. Cuando hablo de sintonía, saben que mis términos no son de nueva era, que tengo que ser muy delicada cuando uso estos términos, porque es otro término que también la nueva era ya nos robó, pero me refiero, cuando hablo de sintonía es, ¿se acuerdan de esos radios donde en esas frecuencias AM, FM, que tienes que estarle moviendo hasta que por fin llegaba una frecuencita, entonces ya se oía toda la vocecita tenue? Lo mismo, María sabía y sabía, tenía la sabiduría para estar en sintonía con el amor de Dios, en medio seguramente de todas las actividades cotidianas. Sabía reconocer perfectamente, perfectamente la voz de Dios. Gracias, gracias, Zacarías. Ay, sí la atiné, gracias, memoria, no te me está haciendo tanta. Recen por mí porque les prometo que no tienen ni idea cómo, o sea, muchísimas cosas se me están olvidando, palabritas o palabras como estas ya, o sea, pero ustedes nomás recen por mí. Ya. Hoy le dije a nuestro Señor cuando salí de misa, mi Padre, si tú quieres que yo llegue a perder la memoria, alabado sea tu santo nombre. Nada más que nunca olvide lo que te amo, que nunca olvide que tú eres el amor más grande de mi vida. Los demás ya es lo de menos. Gracias, gracias por decirme. Zacarías, exactamente. Entonces, bueno, ese silencio interior, sabes que uno de los grandes cánceres hoy en día, no sé tú qué piensas, pero yo sí creo uno de los grandes cánceres hoy en día es el exceso de ruidos,
el exceso, y no solo hablo de ruidos esos estrondosos, sino de ruidos de redes sociales, de ruidos de activismo, de ruidos que verdaderamente nos están dificultando el silencio. Siempre recordemos que el lenguaje de Dios es justo ese, el silencio. ¿Por qué crees que los milagros y las cosas de Dios muchas veces pareciera, y tengo que ser enfática en el pareciera que pasan desapercibidas, ni pena ni gloria? Pero no es así. Las cosas de Dios que pasan en el silencio, donde pareciera que no está pasando nada, son las que llegan a pisar firme y traen conversiones de corazón impresionante. El mal es todo lo contrario. El mal hace una cantidad de ruido impresionante. Tristemente nos estamos haciendo adictos a ese tipo de ruido. Entonces, bueno, tú y yo, si ese silencio interior nos cuesta trabajo, hay que pedírselo a Mamita María. Ayúdame, enséñame, guíame para vivir ese silencio interior que tú vivías y verdaderamente poder reconocer la voz del Espíritu Santo. Otro atributo de María es que, aparte del silencio interior, María sabe escuchar. Y María es una escucha atenta, es una escucha constante. ¿Por qué? Porque también vive en el silencio, no hay nada más que la distraiga. María, cuando se le aparece el ángel, miren, les digo que en el mundo de Dios no hay coincidencias, y justo hoy lunes, misterios gozosos, pues podemos estar hablando de ella y meditando en los misterios también. María escuchó al ángel, ¿sí? Cuando el ángel le da tremenda historia, o sea, o tremenda noticia, no historia, tremenda noticia, pues María no se detiene a pensar en ella misma, ¿sí? No se detiene a pensar en, ay, recorcholis, ¿ahora cómo le voy a hacer? Pero si yo tenía planes de café con mi prima y yo tenía nada de eso. Simplemente escucha, no se tiene en qué voy a hacer, cómo le voy a hacer. Uy, yo chipocluda, voy a ser la madre de Dios. Se los dije, cero soberbia. Ella sigue escuchando. A ver, dime más, Ángel, dime más, ¿sí? Ella se dispone, ¿sí? Ella se deja abrazar, ¿sí? Ella se deja tocar por las palabras del ángel. Recuerden que no son palabras del ángel. El ángel viene de mensajero de Dios. Son palabras de Dios que viene a decirle a María. Sí, el ángel es eso, y eso es lo que significa nuestro ángel. Es nuestro mensajero, ¿sí? Escucha lo que le dice el ángel, y en ese silencio interior las medita en su corazón. Por eso tú y yo vamos a aprender justo eso de María, a escuchar a Dios en su lenguaje, a escuchar a Dios en el silencio y a escuchar a Dios en medio de las circunstancias de nuestra vida, en donde estamos, ¿sí? Vamos a pedirle siempre a María ese silencio interior, esa escucha atenta que nos ayude a mantener nuestro corazón abierto siempre para las cosas de Dios. Pero insisto en esto, acuérdense que en la vida de Dios no hay milagrería ni cosas mágicas de ¡uh! Ahí te va el silencio. No, es una ascética. Es una ascética, apréndete esta palabra. Es una lucha interior de todos los días que con la gracia de Dios la podemos alcanzar. Tú y yo queremos vivir en la sintonía y vamos a usar la palabra frecuencia, saben que no es con connotación de nueva era, ¿no? Sino en el mismo plano, digamos, ¿sí? Entendiéndonos con Dios, cómo nos está hablando y qué nos está queriendo decir. María también tiene una acogida amorosa. María sabe acoger. Igualita que tú y yo, ¿verdad? Y sobre todo cuando andamos bien hormonales, cuando andamos así con
la chiripiorca bien metida en nosotros, uy, súper acogedoras que somos, y con la carota grandota porque la fulana ya me hizo carotas, o porque hoy vienes a estropear mis planes. No, 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 la de María, después de vivir ese silencio interior, María, después de acoger las palabras del ángel, ¿sí? De escuchar, María acoge, fiat, eche, hágase en mí según tu palabra. Y ese hágase en mí es el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Las palabras que ella escucha dan fruto en su interior, ¿sí? No fueron palabras que pasan como el viento, sino que se quedaron y echaron raíz en su corazón, ¿sí? Es muy lindo, yo te invito a que si no lo haces, lo comiences a hacer, que de verdad encuentres a Dios en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Dios va mandando, eh, vaya, aprendamos a ver a Dios porque sí manda señales y sí nos va diciendo por medio de las circunstancias, si quieres, más absurdas, más ordinarias, y Dios las vuelve extraordinarias. Por eso sí necesitamos tener esa apertura de nuestra alma espiritual, apertura de corazón para de verdad saber distinguir la voz de Dios cuando nos habla, que las palabras de Dios, que las circunstancias que estamos viviendo cara a Dios, sí, no pasen como el viento, que verdaderamente echen raíz en nosotros. Hay que aprender de María a vivir una acogida humilde al plan de Dios que hay para ti, que hay para mí. ¿Y sabes cuál es el plan de Dios más extraordinario para ti, para mí, para absolutamente todos los seres de la creación? La santidad. Cada uno vamos teniendo una misión. Dios pensó en una misión y luego pensó en nosotros para llevar a cabo esa misión. Y a través de esa misión, de esa vocación, que también es la santidad, llegar al cielo. La vocación más importante y el plan de Dios más importante para nuestras vidas se llama santidad. Entonces, por eso vamos a coger absolutamente por todo lo que pasemos todos los días. Y te lo digo, va a haber muchísimas veces que en esa acogida o en esas circunstancias, pues nos van a provocar lágrimas, nos van a provocar dolor, nos van a provocar llanto, quizá humanamente hablando, hasta desilusión, pero saber que detrás de todo eso hay un plan perfecto de Dios para nosotros, un plan de salvación, que como dice su palabra, todo obra para bien para aquellos que le aman, ¿sí? Hay que pedirle muchísimo a la Virgen que como ella nos enseñe a aceptar con amor los designios divinos y que no queramos otra cosa para nuestra vida. Habrá muchísimas veces, no una ni dos, muchísimas veces que no entendamos esos designios divinos y que, como les digo, provoquen dolor. Entonces tú y yo decirle: Señor, Señor, no tengo nada más que ofrecerte que estas lágrimas, pero si tú permites que hoy experimente tristeza, entonces también en la tristeza te alabo, mi Señor, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Y cuando nos cueste mucho tener esa acogida al plan de Dios o a lo que Dios está permitiendo, y has derramado muchísimas lágrimas, lleva tu mente a esa imagen maravillosa de la película de Shrek, de la cabaña cuando me imagino que no me acuerdo si era bueno, uno de los personajes le dice al señor que está viviendo la tragedia, le enseña como un tubo de ensayo lleno de lágrimas y le dice: todas estas son las lágrimas que Dios ha recogido tuyas y las va a transformar en bendiciones. Entonces, eso hace contigo y conmigo. Y me parece súper tierno, súper esperanzador como en el mundo de Dios no se desperdicia nada, pero tenemos que tener apertura para eso, saber ofrecerle absolutamente todo. También la actitud de María es una actitud de búsqueda.
¿sí? Esta actitud de María fue la que llevó a María a preguntarse sobre el sentido profundo de las palabras que ella escuchó del ángel, de las palabras del mensajero de Dios en el momento de la anunciación, donde ella le dice, a ver, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón, ¿sí? Y insisto, se los dije al comienzo, que esta pregunta no fue fruto de la duda o de, a ver, Dios, ¿de veras eres Dios? A ver, vamos a ver. No, absolutamente no, es fruto de un anhelo de mayor luz, ¿sí? De tener más claridad para descubrir cuál es la profundidad de su misión, porque ella estaba entregada, pero quería hacer un trabajo bien. ¿Cuál es la profundidad? En ella, en toda María, está el deseo de responder con total fidelidad y total generosidad. Y así estamos respondiendo tú y yo. Sí, así estamos respondiendo tú y yo en el plan de Dios, cuando le pedimos a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se nos olvida que lo mejor es, ¿para qué, Señor, permites eso? Ok, son frutos de santidad. Ok, yo jalo contigo. Vamos a hacerlo. Hay una misión detrás de todo esto. No la entiendo, me duele, pero voy contigo, mi Señor. Voy contigo. ¿Cuántas veces? Hoy te invito a que pienses en eso. ¿Cuántas veces pasaste por una cosa que creíste que no te ibas a levantar? No te ibas a levantar de ese dolor, no te ibas a levantar de esa pena. Pasa el tiempo, no te congratulas a ti mismo de decir, wow, lo logré. Y sabes que no lo lograste tú solo, que hubo todo un Dios que nunca se separó de ti, toda una Virgen María que nunca se separaron de ti, toda una gracia sobrenatural que te ayudaron a salir de ese hoyo o de esa pena. Y hoy el dolor de eso que tú pasaste se transformó, ya es distinto, ya se sobrenaturaliza y hoy ve los frutos, y uno de los grandes frutos seguramente es esa paz sobrenatural, es esa, ah, aceptación sobrenatural, no mediocre, sobrenatural, con la certeza de que hay un plan perfecto de Dios para ti, ¿sí? En ella, en María, está ese deseo insisto, de ser fiel siempre, de ser generosa siempre, que no le quede un solo ápice que diga, no fui generosa en eso. María es la generosidad, ¿sí? Entonces, por eso hay que pedirle a María que nos enseñe, que nos ayude, pedirle que sea nuestra intercesora con Dios, con Jesús, a tener un corazón a tener un corazón santamente inquieto, que nunca descanse y que siempre esté buscando darle gloria a Dios a través de todo momento y toda circunstancia de nuestra vida. Ese corazón inquieto, ahorita se me vino a la mente Corazón Inquieto, te recomiendo muchísimo ese libro, es la historia de San Agustín, está súper, súper a gusto, digamos, de leer, Corazón Inquieto, te va a recontra encantar. Y bueno, otra actitud de María que tú y yo, no solo como mujeres, en general varones, todos, conviene que imitemos, es esa disponibilidad al plan de Dios, ¿sí? ¿Cuántas veces estamos tú y yo disponibles para lo que Dios nos está pidiendo? María se mostró, María es un fiat, pues, fiat total. Si al mundo entró el pecado por la desobediencia, por un non serviam del enemigo de Dios, por María es un fiat, sí te sirvo, ¿sí? María está toda disponible para hacer lo que Dios le pide, todo. Entonces, esta actitud es la de un corazón que se ha educado y que está acostumbrado, ¿sí? Que está formado para las cosas de Dios, que está formado, educado, dirigido en decirle que sí a Dios en cada cosa pequeña, mediana o grande, pero siempre con un corazón grande, grandisísimo, un corazón, el corazón de María, por eso hay que pedírselo, es un corazón que se ha educado, que se ha formado para pensar primero en los demás, muy ad hoc, ¿verdad? Como hoy. Justo, como muy contemporáneo, que hoy nos están vendiendo esa gran idea de piensa en ti antes que en los demás.
Y se fijan, es todo lo contrario. María lo que hace primero es pensar en los demás antes que en sí misma. Por eso hay que aprender de María a tener esa apertura al servicio, apertura al amor, apertura a la generosidad, apertura a los demás, ¿sí? Darnos sin medida, eso fue lo que hizo María, darnos sin medida, se entregó por completo por amor a Dios y amor a los demás. De los primeros, o sea, María encarna y lo primero que hace es irse a servir cuando se entera que su prima está embarazada. Y ojo, no había Uber, no había taxi, no había jet, no había avión, o sea, no había nada de eso, pero había un gran burro y una gran distancia hacia donde iba ella, de muchos días, de muchos kilómetros, donde seguramente no dice que José la acompañe, eh, pero José seguramente le arregló todo perfecto para que su santa mujer fuera en una caravana muy bien cuidada y seguramente consiguió el mejor burro para que pudiera llevar cargada a su mujer. Pero ella no pensó en que, hoy yo yo soy la madre de Dios, o sea, sírvanme, mis reyesitos, sírvanme porque aquí les traigo al Salvador. Cero, cero, vámonos a servir con prontitud, con fiat, con generosidad. ¿Cómo lo estamos haciendo tú y yo? Y créanme que estas son de las cosas que más me llevo yo a la oración y seguramente tú si eres ya abuela o con tus hijos, ahora que me toca viajar tantísimo para ayudar a mis hijos a cuidar a la bebé, a mi adorada nieta de mi corazón que me trae loca y que para mí es verdaderamente agotador porque aparte el viajar y yo no somos compadres, a mí no me gusta, soy cero de viajar, yo soy de mi casa, punto, punto, soy cero de viajar. Entonces, todo esto me ha ayudado también a sobrenaturalizar, a servir con prontitud, no solo a ellos, cuando verdaderamente me están necesitando. ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le haces tú? ¿Respondes con alegría, de verdad? ¿Y sabes qué pasa? Que al responder con alegría de, Señor, no me interesa viajar, tú lo sabes, pero si tú me lo pides, yo lo voy a hacer. El fruto es mucha paz, muchísima paz, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y sabes que en la voluntad de Dios siempre, 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 sí o sí, hay gozo. Punto, punto. Papá Dios es tan bueno que te permite experimentarlo. Y bueno, confianza en Dios y sus promesas. María confiaba en Dios, María confiaba en las promesas de Dios. ¿Y tú y yo? ¿Y tú y yo lo hacemos? María meditaba, recuerda, María meditaba desde pequeña las promesas hechas por Dios, ¿sí? Las promesas hechas por Dios al pueblo de Israel. Entonces, ella las conoce, ella sabe que Él siempre ha sido fiel a pesar de la debilidad del pueblo, ¿sí? La confianza de María no es ciega, porque está basada en las acciones que ella ya conoce previamente, las acciones de Dios, ¿sí? Ella ha dejado que Dios sea el centro de su vida. Ella se permitió abrir al amor de Dios, ¿sí? En ella, en María están representados todos los anhelos, las luchas de un pueblo que lo hemos visto como fue el pueblo en el Antiguo Testamento, que fue frágil, pero nunca dejó de creer en Dios. O sea, no dejó de creer en Dios. Entonces, como María, hay que aprender a confiar en Dios. Dios siempre cumple sus promesas, siempre. Por eso cree en Dios y créele a Dios. Matrimonio en crisis. Cree en las promesas de Dios. Él prometió que iba a estar contigo hasta el final. Ve al sagrario y recuérdale, tú lo prometiste, Señor, y yo te creo. Y no solo matrimonio en crisis, en la vida diaria. Aprendamos de verdad como María, a volver a confiar en Dios si nos está faltando fe, ¿sí? A confiar en que Dios siempre es fiel. Él sí cumple sus promesas. Tú y yo prometimos en el altar fidelidad en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Y cuántas veces no lo hemos cumplido? ¿Y cuántas veces no tomamos esas promesas en serio? Dios siempre se las toma muy en serio y Él sí cumple, Él sí cumple. Entonces,
Con nosotros Dios jamás va a hacer una excepción en sus promesas. Dios es la bondad, Dios es la fidelidad. Entonces, bueno, ya lo pudimos lograr en este programa. Ahogamos el mal en abundancia de bien. Como vieron, no pudo estar el testimonio que iba a estar acompañándonos, que María tuvo todo que ver en la conversión de Iracema. Seguramente en algún otro momento la vamos a tener, pero bueno, pudimos hablar de María en el nombre de Dios, ahogamos el mal en abundancia de bien. Gracias, gracias, gracias de todo corazón por haber aguantado vara desde las 7 de la noche hasta que logramos conectarnos. Gracias. Hay veces que es muy duro en la crisis ver la luz, pero Dios es grande, es durísimo. Solo quien ha vivido una crisis matrimonial sabe de lo que hablo. Es el infierno en vida, pero Dios es, recordemos, Dios, tú y yo creemos en un Dios capaz de resucitar muertos. Tú y yo creemos en un Dios que abre aguas cuando el mar está cerrado. ¿Tú crees que no va a venir a resucitar tu matrimonio? ¿Tú crees que no va a venir a resucitar a tu corazón, al corazón de ese que está diagnosticado como narcisista, psicópata integrado y no hay solución? Recordemos que en tu límite siempre va a haber un Dios que no tiene límites. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber estado conmigo. Reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el próximo lunes.